Hágalo. Ya, un pedido. ¿Alguien tuviera un cuarto para alquilar? Eso es la pregunta. A ver si alguien tuviera por WhatsApp, ¿ya? Es 8:15. Liz, Mariela, ¿también estás bailando, Liz? Sí, Liz. Como representante, ¿no? Lucero, ¿me escribes, por favor, más tarde o en la noche? Yo te escribo, ¿ya? Por favor, Lucero. Ya. Entraremos en materia. A ver, compañeros, una pregunta. Abren su cuaderno de apuntes, por favor. Nótense, compañeros, el examen va a ser todo lo avanzado. El examen va a ser todo lo avanzado. Quiere decir que tenemos que saber de pie, tienen que leer todo lo que es el GAT 94. Tienen que leer la decisión 571. Yo quisiera que le den más esfuerzo a valoración porque es la base de todo lo que estamos llevando en la calle. Es el árbol, ¿no? Es el tronco, si ustedes quieren, si me permiten hablar de esa manera. Tienen que ver la resolución 1684, ¿ya? Y todos los apuntes que hemos hablado, más los ejercicios. Los ejercicios bien mecánico, ¿no? Identificar, mecánico. Eso se puede, no hay mayor problema. El tema es acá, saber la normativa supranacional. También le llaman internacional, ¿no? Internacional. Normativa internacional, también le llaman supranacional. ¿Para qué eso es necesario saber? Porque cuando nosotros hagamos importación, ¿qué es lo que tenemos que defender? La factura comercial, ¿verdad? A eso no estamos llevando, la factura comercial. Si cuando traes tu factura comercial de manera de buena fe, entonces tienes que respetar el primer método de valoración. Para eso estudiamos la normativa supranacional. Respetar el primer método de valoración. Pero la aduana tiene las facultades para dudar, ¿no? Para dudar sobre la veracidad, exactitud de los documentos que acompañan un despacho. Tiene esa facultad. Amplia facultad, creo que es el artículo 17 de la edición 571. El artículo 17 del GAT 94. Tiene las facultades de comprobar la veracidad, exactitud de esa documentación. ¿Verdad? Pero también puede generar dudas razonables. Dudas razonables. Cuando genera dudas razonables, la aduana tiene que demostrarte que esos precios no corresponden a la realidad, que hay una doble facturación, presumiblemente falsa, falsa, vinculación entre el vendedor y el comprador, y varios existen. ¿No? Entonces la aduana tiene que demostrarte eso, porque genera dudas razonables. Ese es un tema, ¿no? Pero aquí la pregunta es lo siguiente, ¿no? Si yo entro al comercio o alguien, no necesariamente ustedes, sino puede ser ustedes profesionales, asesores técnicos de importación, asesores técnicos, ahí existe esa figura, asesores técnicos. Si yo obtengo, que si los celulares, voy a poner celulares, quiero tener 1000 celulares y son los precios atractivos, ¿no? Que sea, generalmente ese celular trae a $100, pero me están queriendo vender a $50. Entonces son atractivos, puedo ganar. No se olviden, el estudio 13.1 dice que el comerciante, dice, ¿no? El comerciante tiene los derechos de obtener beneficios, ganancias. Y la aduana no puede atentar contra esos derechos. Si yo traigo eso, compañeros, pero cuando ve aquí la aduana precios ostensiblemente bajos, ¿qué va a querer hacer? Saltar al segundo método automáticamente. Es lo que pasa, ¿no? El aduana no cumple estos procedimientos, pero nosotros estamos preparados para que cumpla la aduana el procedimiento supranacional. Cuando salta al segundo método de mercancías idénticas y similares, ya no va a ser $50, va a ser $100. Obviamente tu tributo va a volar, incrementa. Pero para que no ocurra eso, compañeros, una recomendación es lo siguiente: traer el tema, no se olviden del Incoterms. Y aquí voy a esta factura. Vamos a ver acá, compañeros, si ustedes ven la pantalla.
Esto es uno de los hechos. Mira, compañeros. Si ustedes traen esa mercadería, que se lo das ostensiblemente bajo los precios que te favorecen, para demostrar que esa factura es realmente que se ha pagado, es el seguro. Es el seguro, compañeros, es el seguro. Y aquí vemos un seguro. El certificado de seguro, el certificado de sustrae. Y aquí ven, y aquí van a ver el seguro, ¿cómo se paga? Se paga por el valor de la mercancía, una prima, ¿verdad? Más el 10%, más el 10%. ¿Dónde vemos eso, compañeros, más el 10%? En el Incoterm SIF y SIP. Ahí dice, ¿no? Seguro. Generalmente el seguro lo hacen por el valor de la mercancía más el 10%, o perdón, más el 10%. O en todo caso lo hacen la prima por el valor de la mercancía. Y en este caso, si ustedes ven el seguro, ¿por cuánto está asegurado? Por 513,000. ¿Verdad? 513,000, el seguro. Es uno de los factores para demostrar que el precio es realmente pagado por pagar, es 513,000. Y por esto han asegurado una prima. ¿Dónde está? Aquí está, $2,600. €2,600, perdón, euros. Prima de seguro. Por este monto han asegurado en €2,600. Uno de los factores para demostrar precios realmente pagados por pagar es el seguro. El seguro, compañeros. Ya, nótese eso, tengan en cuenta para cualquier coloquio, para cualquier conversación, es que es recomendable que esa importación tenga seguro. Y ese seguro va a describir de esta característica, ¿no? ¿Por cuánto está asegurado? ¿No? ¿Por cuánto está asegurado? En este caso, por 513,000. ¿Y eso dónde se refleja? En la factura comercial, ¿no? En la factura comercial. Aquí está la factura comercial, 513,000. Entonces, aquí ya tienes prueba suficiente de descargo, solamente presentando el seguro y la factura comercial. Esas dos pruebas ya está en el despacho. Pero si no han valorado, puede ser valorar con una nota. Ya está presentado con anterioridad la factura comercial y el seguro que refleja el precio realmente pagado. Esa es una de las salidas. Para que la aduana definitivamente respete el valor de transacción. ¿Ya? Eso por favor tengan en cuenta. Ahora la pregunta es a ustedes. Ahora sí quisiera que puedan participar para anotar. A ver, compañeros, un poquito, si analizamos, ya esto puede ser para una tesis, puede ser para monografía, para modalidad de titulación, para técnico superior. A ver, la pregunta es lo siguiente. Pueden anotar. ¿Cuáles son los métodos de valoración? ¿No? Primer método, ¿cuáles son? Valor de transacción de mercancías idénticas, valor de transacción valor de transacción de mercancías importadas, ¿no? En conjunción con el artículo 1 y el 8, dice, ¿no? Ahí están sus éxitos. El 2, ¿qué dice? Valor de transacción de mercancías idénticas, ¿no? Pero ahí dice cantidades aproximadas, nivel comercial, prestigio comercial, mismo origen, ¿saben? Tiene sus éxitos. Para mercancías similares, ¿qué tiene, no? Prestigio comercial, cantidades aproximadas, mismo origen, pero además dice que cumpla la misma función. ¿No? Ahí está la diferencia, ¿no? Que cumpla la misma función. Y el de mercancías, método de valor de mercancías deductivos o precio unitario, ¿qué nos dice? Tiene sus éxitos, dice, ¿no? Hay que ir a encontrar el mercado doméstico interno y hay que deducir, dice, ¿no? Deducir. ¿Qué vamos a deducir? Todas las prestaciones, o sea, todos los beneficios, impuestos, valor agregado, todo es que hay que deducir, nos pone requisitos. Y el reconstruido nos dice, hay que conocer los costos de producción, nos dice, ¿no? Los costos de producción. Y el último, ¿qué nos dice? El último recurso. Entonces, ¿los métodos de valoración serán los 6? La pregunta. A ver, conjeturas, compañeros. Os decía, esto podría ser para examen de tesis o para monografía.
para un trabajo. Cada uno tiene sus requisitos, pero ¿y el último recurso será un método? ¿Qué dicen, compañeros? Desde mi punto de vista, desde mi criterio, el último recurso no sería un método de valoración. Porque el último recurso te permite acceder nuevamente, flexibilidad razonable, nuevamente acudir al primer método, al segundo método, al tercer método, al cuarto método. La normativa nos dice al primer método, segundo método y el deductivo. Pero, ¿dónde está el detalle? Puedes acudir a lo mismo, pero dice que puede ser de distinto país de exportación. Eso te dice. En ese sentido, para mí, el último recurso no es un método de deducción, ¿no? Entonces, ese tema ustedes tienen que un poco analizar. Pero este tema es más o menos para que podamos plantear, ¿cómo se dice? Para que podamos analizarlo, para que podamos más adelante plantearlo en un trabajo. Pero ya le estoy adelantando mi criterio de que el último recurso no sería un método. Ya. Vayamos ahora, compañeros, poco a la CAN, a la comunidad andina a la comunidad andina, no es de naciones, comunidad andina, muchos dicen comunidad andina de naciones. Entonces, por favor, y entramos a la edición 571, con eso ya estaríamos concluyendo. A ver, la comunidad andina, a ver, aquí voy a entrar una normativa. Acá está. ¿Ven, compañeros, la pizarra? Sí, Lisa, se ve. Sí. ¿No? ¿Qué es la comunidad andina? Dice, como dice acá, si vemos a la plataforma de la CAN, es un organismo, dice, subregional. ¿De qué? Subregional de Sudamérica, conformado por Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. Anteriormente estaban otros países, no estaba Venezuela, Chile, se retiraron. Pero actualmente está, compañeros, Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. Es la CAN, que tiene beneficios, compañeros. ¿Cuáles serán los primeros beneficios? Alguien puede decir que tiene estos países, cuando intercambian mercancías, tienen beneficios. Tienen beneficios. ¿Alguien puede señalar cuál es uno de los beneficios, o por lo menos el más importante? La obtención de los tributos. A ver. Jessica, ¿quién era? La omisión de los tributos a cancelar al momento de importar una mercancía del otro país que es también miembro del organismo. Ya, tributos. Otra vez, con más precisión. En la reducción del gravamen arancelario que pueda llegar. El gravamen arancelario. El gravamen arancelario se beneficia con la alícuota del gravamen arancelario. Va a ser cero, ¿no? Va a ser cero, ¿no? Entonces, pero para eso, ¿qué tiene que cumplir? Ciertos requisitos. Ciertos requisitos, ¿verdad, compañeros? Ciertos requisitos. ¿Cuáles serán esos requisitos? A ver, compañeros, estamos muy bien. ¿Cuáles serán esos requisitos? El certificado El país de origen. Certificado de origen. Certificado de origen. Certificado de origen. Certificado de origen. Entonces, para obtener certificado de origen, tiene que estar inscrito, ¿no? En la Cámara, ¿no? O sea, si yo soy exportador, voy a exportar a Perú, o nosotros vamos a traer a Perú nosotros vamos a traer mercadería, vamos a hacer poleras. ¿Está bien, Vladimir? Vamos a hacer poleras, ¿estamos de acuerdo? Poleras. Ese señor de Perú tiene que estar inscrito en su país, no sé, ciertos, ¿no? A la Cámara de Exportación, a ciertos lugares, ¿no? Tiene que cumplir ese empresario, tiene que estar en regla para que le pueda para que nos pueda otorgar el certificado de origen. Aquí en Bolivia, ¿cuál será? ¿Saben ustedes? ¿El Cenavex? Sí, Cenavex. Cenavex, no, tenemos que estar inscritos a eso, ¿no? Para inscribirnos a eso debemos cumplir ciertos requisitos, ¿verdad? Y vamos a poder extender
certificado de origen. No todos extienden certificado de origen, no todos. Si vas a Perú, no tienen certificado de origen esos que producen poleras, zapatos, no. En Bolivia, por ejemplo, a Cenavex tenemos que inscribirnos. Eso ya un poquito para ustedes, ¿no? No podría con precisión cuáles son, pero para obtener certificado de origen tiene que cumplir ciertos requisitos el empresario o el productor para que pueda extender certificado de origen. El otro, ¿cuál es, compañeros? Otro beneficio, ¿cuál es? Que ha entrado en vigencia. ¿Qué se llama este nombre? ¿Alguien me puede recordar, por favor? Las llamadas telefónicas. ¿Qué se llama eso, compañeros? Se me fue. Si tú vas a Colombia, Perú, las llamadas siguen lo mismo, ¿no? Ya ha entrado en vigencia desde el año 21. Ya puedes llamar. ¿Perdón? ¿No es la cobertura, licenciado? Cobertura, pero tiene un nombre. Se me fue ahorita. Tiene un nombre. Hasta en el celular esa aplicación. Ya puedes llamar en Perú lo mismo. Ya no te restringen, ¿no? Ya ha entrado eso en vigencia. Pero acá el tema central es que se beneficia con el certificado de origen. Ahí está, un chat. Vamos a ver un chat. Sí, sobre ya. Roaming, gracias. Gracias, Luis. Tocayo. Gracias. El roaming, ¿no? El roaming. Eso ya está también en vigencia. Pero el tema central acá es que estos países se benefician con el tipo de gravamen arancelario que va a ser cero. Entonces, en el sistema, en mi época, compañeros, en la TUI, certificado de origen, clic, poner sí tiene. Entonces, y hay que adjuntar, hay que ver el certificado de origen que está firmado. Y la aduana, además, compañeros, la aduana, además, sale semanalmente quiénes son los firmantes, quién firma, etc. Hay que verificar la firma, porque también puede haber falso. Los verifican, el vista, antes se llamaba en mi tiempo, vista, verifica. Entonces, es una organización, o por ejemplo, una relación entre estos 4 países que benefician el tema central en el gravamen arancelario. ¿Y dónde está eso? ¿Qué normativa será eso? ¿Saben alguien qué normativa es? Vamos a ver, les voy a dar la norma que se llama decisión. Es la decisión, esperen un ratito, les voy a dar, se anotan decisión. Decisión. Ya enseguida les doy la decisión en que hay una norma que dice hay que cumplir a cabalidad sobre la decisión que te beneficia el gravamen arancelario. Un organismo, como dice, subregional, conformado por estos 4 países, que tiene el objetivo común de alcanzar un desarrollo. ¿Están viendo la pantalla, compañeros? Desarrollo integral más equilibrado y autónomo mediante la integración andina, suramericana y latinoamericana. Está constituido por un organismo de instituciones del sistema andino de integración. Y estos países hacen que nazca, ¿no?, el TAP, Declaración Andina de Valor, mayor a $5,000, ¿no? Mayor a $5,000. Este CAN tiene un objetivo, ¿no? No nos interesa el antecedente. Tiene su objetivo el CAN. Tiene un objetivo que es de promover el desarrollo equilibrado y armonizado de los países miembros de la CAN mediante integración y la cooperación económica y social. Siempre hay el tema de cooperación, más no están obligados. La resolución 1684 cuando nos dice cooperación técnica, pero no están obligados. Ese es el tema. Vamos a ver en esta normativa supranacional el de cooperación.
Acelerar, otro de los objetivos, acelerar el crecimiento y la generación del empleo productivo para los habitantes de los países. Facilitar la participación de los países miembros en el proceso de integración regional con miras a la formación gradual de un mercado común latino. Disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los países. Fortalecer la solidaridad. Procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes. Esos son sus objetivos. Y tenemos la decisión 571. Nace la decisión 571 y posteriormente nace su reglamento, que es la 1684. La decisión 1684. Entonces, podríamos aquí, con la resolución 571, nos habla de lo mismo, ¿no? Nos habla, la madre va a ser siempre el tema del GATT 94. Se inspiran en toda la normativa del GATT 94. Y en ese sentido, la decisión 571, si analizamos, nos recomienda que en la mayor medida posible se respete el primer método de valoración. Se respete el primer método de valoración. ¿Y la formulita cuál es? ¿Cuál es la primera base para aplicar el primer método de evaluación, compañero? ¿Cuál es la base para aplicar el primer método de evaluación? ¿Alguien podría señalar, por favor? La factura comercial, licenciado. Eso, la factura comercial. La primera base es su valor de transacción. Su valor de transacción. Es la primera base. Si no tenemos ese documento, ¿a dónde vamos a ir? A métodos alternativos. Por eso es que en casos especiales, a ver, de donaciones, de regalos, no vamos a poder aplicar el primer método de evaluación, porque no existe la primera base, que es la factura comercial. No existe. A diferencia de mínima cuantía, porque te va a dar ahí por lo menos su nota de venta. Una nota de venta, ¿no? Te va a dar su nota de venta. Con esa nota de venta lo haces, no hay mayor problema en mínima cuantía. O también te puede dar factura comercial o nota de venta, vale. Pero en este caso de donaciones, de homenaje doméstico, de regalos, no vas a poder aplicar el primer método de evaluación, es bien puntual, compañero. Para aplicar el primer método de evaluación tiene que estar el documento básico, la factura comercial o precios realmente pagados o por pagar, llamado también precios realmente pagados o por pagar. Entonces la formulita es esta, ¿no, compañero? Valor de transacción, ¿no? Valor de transacción, se parece es la factura comercial, más ajustes al artículo 8. ¿Qué son estos, compañeros? Las adiciones. Gastos de corretaje, de transporte, seguro, ¿no? Esos van a entrar, ¿no? Si ustedes ven el PowerPoint que les he mandado, el documento de valoración aduanera, hay una fórmula larga, ¿no? Esto lo ha descrito, qué cosa hay que ajustar, ¿no? Hay que incluir, hay que adicionar. Entonces, determinamos la base imponible. No, el CIF frontera, CIF aduana, igual CIF frontera, CIF aduana, igual base imponible. Nos habla lo mismo la decisión 571. También nos habla del segundo método de valor de transacción de mercancías idénticas. Nos habla del método de evaluación de transacción de mercancías similares. Nos habla del cuarto método de valor deductivo o precio unitario, ¿no? Ahí está, precio unitario 20. ¿Qué hacemos? Hacemos deducciones. En el método 4 hacemos deducciones. En principio vamos a hacer de transporte, seguro, derechos de aduana, o sea, todos los impuestos y las comisiones, las ganancias, todo eso vamos a deducir para llegar al precio FOB. El quinto método, método de valoración,
Continuamos, compañeros, ¿no? Y en el quinto método, en el valor reconstruido, esto debemos saber que no es su aplicación es complejo, ¿no? Pero ¿qué decimos textualmente en la decisión 571? Se debe tener los costos materiales de fabricación, gastos asociados a todo el costo de producción, a todos los gastos de producción. Eso también nos habla la decisión 571. Y el último recurso, nos habla del último recurso, se termina según los criterios razonables y no se basará en precios internos, valores mínimos, valores arbitrarios ficticios. Habla acá de criterios razonables, pero nosotros hemos hablado de la normativa de flexibilidad razonable. De flexibilidad razonable. Y aquí hay una normativa, que es ¿quién es la responsabilidad? Esta normativa tenemos que saberla utilizar para el recurso de alzar o, en todo caso, para interponer recurso cuando nos toca canal rojo, cuando quieren ajustar el valor. Nos habla de que, en primera instancia, el de controlar el valor en aduana es la administración tributaria. ¿No? Es la administración tributaria quien es el que controla. Durante y posterior. Tiene amplias facultades la aduana nacional. Entonces vamos al artículo 15, el control del valor en aduana. El control del valor en aduana. Esta es la responsabilidad. Entonces, esta norma, ¿para qué nos sirve? Por ejemplo, cuando nos hace fiscalización aduanera. Cuando nos hace fiscalización aduanera. ¿Dónde vamos a recurrir, compañeros? A este artículo. En fiscalización aduanera, lo primero tienes que dominar este artículo 15. También está en el GAT 94. ¿A quién le corresponde en principio? Le corresponde a la aduana nacional. ¿Por qué en fiscalización aduanera? Es uno de los descargos para el recurso de alzar. Entonces vamos a ver al artículo 15 de la... Aquí está el GAT. Abran su GAT, por favor, el artículo 15. El artículo 15, por favor, para ver con precisión. Para no estar haciendo especulación. Vamos al artículo 15. Entonces nos habla de la decisión 570. ¿Dónde está el artículo 15? No, decisión, ¿dónde está la decisión? Ahí está la decisión, ahí está, acompaña la decisión. Vayan al artículo 15, por favor. Ahí está. Dice el control del valor. Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo anterior, la administración aduanera asumirá la responsabilidad general de la valoración. ¿Quién controla la determinación del valor en aduana? Es la administración. La que comprende además de los controles previos y durante el despacho. Las comprobaciones previos y durante el despacho y posterior además. Las comprobaciones, controles, estudios e investigaciones después de la importación con el objeto de garantizar la correcta determinación del valor de las mercancías importadas. Este le corresponde a la aduana nacional. ¿Ya? Le corresponde a la aduana nacional. ¿Ya? Entonces, ahí está el artículo 15. Ahora hay documentación fraudulenta, ¿no? Puede haber documentación fraudulenta. Esto es un motivo para generar dudas razonables. Y ahí tenemos que acudir a la opinión consultiva. Este documentito les voy a ayudar, les voy a mandar, quizás les sirva para el examen, pero este opinión consultiva tiene que... ¿Alguien puede abrir la opinión consultiva 10.1? La opinión consultiva, a ver, alguien en la resolución 1684.
Habrán por... Trato aplicable a la documentación fraudulenta. Sí, me indica la página, si tienes ya. 69. Gracias, señorita. Gracias, señorita. ¿Dónde está? 60. 69. Ahí está, ¿no? La página 69. A ver, ¿qué dice? ¿No? Exige el acuerdo de la administración aduanera, no se fiende de una documentación aduanera, fraudulenta, no. Ahí entra el comité técnico de valoración. Según el acuerdo de las mercancías, pues debe valorarse sobre la base de los elementos de hechos reales. ¿Cuál es eso? La factura comercial. Por consiguiente, todo documento que proporcione información inexactas sobre ellos estarán en contradicción con las intenciones del acuerdo. Cabe observar que este hecho, que el artículo 17 del acuerdo del paso 6 del anexo 3 hacen hincapié en el derecho de las administraciones aduaneras. La aduana tiene amplias facultades, amplios derechos para controlar el valor en aduana de los documentos. Entonces, no se pueden fiar de documentos fraudulentos. Eso nos dicen en definitiva, en resumen. Eso nos dicen, ¿no? Y ahí vamos a ver, ¿no? Ahí está lo que hemos leído, el Comité Técnico de Acción. El acuerdo de mercancías no deben valorarse sobre la base de los hechos reales, que es la factura comercial. Eso es lo que... Precio de referencia, opinión consultiva 2.1, señorita, opinión consultiva 2.1. Aceptabilidad de los precios inferior a los precios de corrientes de mercado para mercancías idénticas. Cuando los precios son ostensiblemente bajos, compañeros, no es motivo suficiente para rechazar el primer método de valoración. No es motivo suficiente para rechazar el primer método de valoración. ¿Qué dice la normativa? Estudio 13.1. Y el ejercicio de la normativa de valoración aduanal de la aduana nacional. ¿No? Hay 3 productos, ¿no? Nos muestra, y en el estudio 13.1 nos muestran 9 casos, ¿no? 9 casos. No es motivo suficiente para rechazar el primer método. ¿Qué se hace cuando los precios son ostensiblemente bajos, compañeros? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace, compañeros? A ver, vayamos a la opinión consultiva. ¿Qué página es, señorita? A ver, ¿dónde está esa solución? 60, ¿no? ¿Qué se hace cuando los precios son ostensiblemente bajos, compañeros? Compañeros. Compañeros. Ahí está. ¿Qué se hace, compañeros? Cuando los precios son ostensiblemente bajos. A ver. ¿Desechamos el primer método? No, no vamos a desechar el primer método de valoración. Entonces, ¿qué se hace? Se genera duda razonable. Correcto, Ulises. Se genera dudas razonables. La aduana, si la aduana, cuando los precios son ostensiblemente bajos, ¿qué va a pasar en la aduana? Es lo que quiero que entiendan. ¿Qué va a pasar en la aduana nacional? En la práctica, por la experiencia, y así pasa, compañeros, que no generan dudas razonables. Ellos automáticamente, y ahora está peor todavía porque ha entrado personas nuevas, saltan al segundo método, que es mercancías idénticas o similares. Entra al sistema de precios de breve, ese celular no vale 50, 100, listo. ¿Qué hace el importador? Va a solicitar, por favor, bájeme el precio. No es posible que me aumente. O sea, va un poquito a rogarse, si me permiten, entre comillas. O por favor, bájenme el precio. Lo que corresponde, ¿qué es, compañeros? No, con una nota a la aduana nacional, al administrador de la aduana nacional, señor, genere dudas razonables en base al artículo. ¿Qué artículo?
Ahí está la resolución 1684. Genera dudas razonables. Y ahí en la misma nota, mi prueba de descargo es la factura comercial, el precio realmente pagado por pagar. Por pagar. ¿No? Entonces, ustedes tienen que hacer que genere dudas razonables. Y no salte al segundo método, porque tú has comprado ese celular en $50, por más que sea bajo. No es motivo para hacer el método de valoración. Entonces, ¿qué dice la opinión consultiva? Vayamos a la norma. Se ha formulado la pregunta de si un precio inferior a los precios corrientes de mercado para mercancías idénticas pueden aceptarse a los efectos del artículo 1 de la Constitución. ¿Qué es el artículo 1, compañeros? El primer método de valoración, el acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7, del acuerdo del GATT 94. El Comité Técnico de Evaluación en Aduana consideró esta cuestión y llegó a la conclusión de que el mero hecho de que un precio fuera inferior a los precios corrientes de mercado para mercancías no podrá ser motivo de su rechazo a los efectos del artículo. O sea, no es motivo suficiente para rechazar el primer método de valoración. No es motivo suficiente. ¿No? Ahí está, dice, no podrá ser motivo de su rechazo a los efectos del artículo. Esta norma tienes que apuntar si haces un memorial o haces una nota. Pausa, volvemos a ingresar. Ya, entonces abran su cuaderno, compañeros. Abran su cuadernito, anótense esto y en sí les va a servir para fiscalización. Pero ustedes manéjenlo, en todo caso les tiene que dar el docente, ¿no? En todo caso tendría que darles el docente fiscalización o en canal rojo, Entonces, ¿me escuchan, compañeros? Verificando, ¿me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? licenciado. Sí, licenciado. Continuaremos. Este tema, por favor, yo les ruego que se anote. A ver, veamos un segundito. La normativa aplicable. Entonces, ¿qué va a generar, compañero, cuando los precios son ostensiblemente bajos? La adhesión 571 y su reglamento comunitario. ¿Qué dice? El artículo 51. Va a haber factores de riesgo, Entonces, anoten, por favor, los documentos. Primero, uno, ¿qué van a remitir? Cédula de identidad. Uno, cédula de identidad, o CI pongan, ¿no? Y como es empresa, porque un importador es una empresa, ¿no? No es, por más que sea unipersonal, es una empresa. Por lo tanto, tiene que tener el 2 número, ¿qué va a ser? Poder del representante legal para aproximarse a la aduana nacional, ¿no? Porque no te puedes así nomás hacerla, ¿no? Entonces, incluso te va a pedir, para que demuestres, te va a pedir escritura de la constitución de la empresa. ¿Qué es eso? Testimonio, ¿no? 3 testimonios. 3 testimonios. Te va a pedir plan de cuentas. 4, plan de cuentas. Te va a decir ciertas gestiones. O si estamos en 2022, ¿de qué te va a pedir? Los contadores saben eso, ¿no? Del año gestión 2020, gestión 2021. Después te va a pedir, compañeros, estados financieros y estados complementarios.
estados financieros y estados complementarios, gestiones dependiendo, ¿no? Del 2020-2021, si estamos en 2022. Te va a pedir el 5 comprobantes contables de pago a los proveedores. ¿Qué es eso? El extracto de depósito de giro externo al país exportador. Entonces, si te piden el registro de giros bancarios, pues te va a pedir entonces, eso está registrado en el libro mayor, ¿no? El libro mayor. ¿Alguien ha hecho contabilidad? Se registra todo eso en el libro mayor, ¿no? Es un cuaderno, oficio, entonces eso se llama, te va a pedir el 6, mayores contables de todas las cuentas registradas. Mayores contables de todas las cuentas registradas. Entonces, también puedes adjuntar ahí el 7, contratos de compra y venta. Contratos de compra y venta. Esos son los documentos que tienes que adjuntar. ¿Para qué? Para hacer valer tu primer método de valoración. Tu primer método de valoración. ¿Ya? Entonces, cuando tú pides que te generen dudas razonables, compañeros, dudas razonables, yo les voy a mandar una fotito, pero que sea para ustedes, compañeros. Para ustedes, no quiero... Yo les voy a mandar una fotito. ¿Cómo se manda fotos ahora? ¿Se puede mandar foto en Telegram? Ya, les envío, compañeros, esto. Se puede mandar, ¿no? Sí, Lice. Sí, Lice, se puede. Ya, si esto lo guardan, ustedes lo van a guardar ya. Solo eso les pido, nada más. Porque esto tiene que dar a los docentes. Corte. Ahí está. Vean a ver, compañeros. Eso tienen que saber, tienen que conocer lo que pide la aduana cuando tú haces generar dudas razonables. Cuando tú haces generar dudas razonables. Esos son los documentos. A ver, vean. Estados financieros, comprobantes contables, mayores contables, fichas técnicas, contratos de compra-venta, cargos de inventario, extractos bancarios. Aquí está más claro, ¿no? Extractos bancarios, toda su documentación que demuestren el valor declarado en aduana por la mercancía objeto de fiscalización en consideración al artículo 54 del anexo de la resolución 1684. Para fines de notificación. Ahí está, ¿no? Esto se hace en Canal Rojo, también en fiscalización aduanera. Cuando ustedes hacen generar dudas razonables, les va a pedir todo esto. ¿Qué hay que hacer? Hay que demostrar. ¿Qué hay que demostrar, compañeros, al final? El precio es realmente pagado o por pagar. El precio es realmente pagado o por pagar. No se olviden eso, ¿no? Y el documento, de acuerdo al estudio 13.1, base es el precio realmente pagado o por pagar. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Algún criterio, por favor? Listo. ¿Qué más tenemos? Y la normativa, la decisión 571, adopta las normas de valoración en aduana, ¿no? El GAD 92. ¿No? Y están prohibidos en esta la norma de la decisión 571, ¿no? Sobre todo vamos a bajarnos aquí, ¿no? En precios arbitrarios y precios, valores mínimos. Están prohibidas. Precios de mercancía vendida. Hay varios.
¿Ya? Entonces, eso nos habla de la decisión 571. ¿No? Y concluyendo, podemos correctar. ¿Qué nos pide la decisión 571? La correcta determinación del valor en aduana, que va a beneficiar a todos. Entonces, por eso es que la aduana recomienda que en la mayor medida posible se aplique, el primer método de valoración. Eso nos pide. Y ahí está la recomendación. Vamos a ver a la decisión 571. Vamos al final. Adopta el valor en aduana. ¿Dónde está? Acá está. Normas de valor, aquí está. ¿Qué recomienda la aduana nacional? O la decisión 571, acá está. Reconociendo, dice acá está, ¿no? Ahí está, ¿ven, compañeros? Está en la decisión 571. Que la base para la valoración aduana de las mercancías debe basarse en la mayor medida posible en su valor de transacción. Está recomendado. Y hoy en día se aplica el primer método de valoración. Otra cosa es que la aduana nacional no practique eso. Se recomienda eso. Y además recomienda que todas las administraciones aduanas deben tener su base de datos. Su base de datos. ¿Su base de datos en qué? En precios referenciales. Debe tener su base de datos. Debe tener sus indicadores. Debe tener su estadística. Recomienda eso. La decisión 571 reconoce el artículo el 7 del GATT 94. Reconoce. Adopte eso. ¿No? Además, señala que la determinación del valor en aduana, como dice acá, debe basarse en criterios sencillos y equitativos que sean conforme a los usos comerciales y que los procedimientos de valoración deben ser de aplicación general sin distinciones de razón de la fuente de suministro. ¿No? Entonces, ahí está la decisión 571. Es una normativa que nos sirve. ¿Para qué nos sirve esto? Para un recurso de alzada, para un tema de fiscalización aduanera, para fiscalización, para un canal rojo, para poder pedir a la aduana nacional que nos genere dudas razonables. Orden de aplicación, es lo mismo que el GATT 94. Se pueden invertir el artículo 4 y 5 a solicitud del importador y siempre y cuando la aduana acepte. Elementos a incluir: el transporte, gastos de carga y seguro. Ahí está. Elementos a incluir, el artículo 8. Lugar de importación, ahí está, ¿no? Declaración de valor en andina, andina del valor. Esto se ha adoptado en el 2010 y ha ingresado, ¿no? Y además ya es obligatorio contar con la declaración andina de valor, que es sustento de la TUI, ¿no? Elaboración y firma. ¿Qué es esto? Ya, ¿quién firma esa declaración? Es responsable desde la determinación del valor en aduana. Es responsable. Y hay una firma, incluso digital. Hoy en día ya es digital. Ahí está la presentación de la firma. Ahí está la declaración electrónica. ¿Y la responsabilidad quién es? Dice, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11, tanto la veracidad, exactitud e integridad de los elementos que figuran en la declaración de valor. ¿Quién es el responsable? La autenticidad de los documentos presentados en apoyo a estos elementos. Y la presentación y suministro de toda información o documentación adicionales necesarios para determinar el valor en aduana de las mercancías. La infracción de lo dispuesto de este artículo será considerada como una falta administrativa sin perdón. Esto es responsabilidad del que firma. Controles de la aduana. La aduana tiene amplias facultades para hacer el control.
durante y posterior del valor declarado, del valor en aduana. Tienes el control del valor en aduana, tiene amplias facultades la administración tributaria. Ahora, ¿quién tiene la obligación de suministrar información? El sujeto pasivo, el importador. Cuando te piden, tienes que proveer a la aduana la documentación. Por eso dice el estudio 13.1. Recuerden, compañeros, el 13.1, si ustedes ven el 13.1, seguramente han subrayado, dice colaboración, ¿no? Colaboración. En una nota, en un memorial, en Canal Rojo, ¿no? Canal Rojo, porque vamos a entender, primero es el Canal Rojo. Si tú pides mediante nota que se respete el primer método de valoración, genere dudas razonables, y además tienes que poner esto, ¿no? En tales casos, ambas partes deberán procurar reforzar el espíritu de colaboración. Ambas, que es el Estado y el sujeto pasivo, la aduana y el sujeto, el importador. Entonces, hay que poner esta nota. Yo estoy dispuesto a colaborar con la aduana. Esta palabra es clave. Cuando pones esta palabra, voy a colaborar con la administración tributaria, por lo tanto, va a tener que notificarte todo. Esto estoy haciendo, he descartado el primer método de evaluación por esto, como el estudio 13.1, ¿no? Cuando ve en su libro mayor, en su contabilidad, una salida de dinero, pagados administrativos que no puede explicar. Entonces, hace un motivo suficiente para saltar al segundo método. En este caso, cuando tú pones este tema de tengo el espíritu de colaboración con la aduana nacional, conforme al estudio 13.1, pues pones eso, ya sea en Canal Rojo o en fiscalización aduanera, en el control del valor en aduana, te tienen que comunicar todo, no van a poder saltar. Por eso dice, hay que poner en esta parte el tema de colaboración con la aduana. Ahora, cuando te hacen la obligación de suministrar información, es la aduana nacional. No, perdón, el sujeto pasivo. Pero mediante una nota, y una nota siempre es reiterar, el artículo 68 del Código Tributario son derechos y obligaciones, derechos del sujeto pasivo, y hay que poner ese artículo, hay que poner este artículo. Estoy suministrando información. ¿Cuál es la información importante? La factura comercial, pero además lo que les he señalado en la imagen, lo que se han anotado. Además de eso, tiene que suministrarla. Y si no informas, si no haces caso a la donación, ¿qué te van a levantar? Actas de vigencia. Actas de infracción. Tiene contravención aduanera. Entonces, ¿quién tiene la obligación? Suministrar oportunamente en la forma y en los términos que se establezcan en las legislaciones. Entonces, en nuestra normativa, la que informa es la aduana nacional. Genera dudas razonables. ¿Cuándo se genera dudas razonables? Cuando se tenga dudas sobre la exactitud, la veracidad de los documentos que acompañan a un despacho. ¿De qué vamos a dudar? De la factura comercial. Sobre todo eso. En algunos casos, compañeros, dudan, ¿sabes de qué, compañeros? Tienen cursos de información. Es el flete marítimo, el Bill of Lading. También tienen cursos de información la donación, el Bill of Lading. Cuando se genere dudas razonables, ¿qué va a pasar? Te va a comunicar la administración tributaria, por lo tanto te va a pedir información adicional. Por eso dice que la administración aduanera solicitará a los importadores, en este caso al sujeto pasivo, explicaciones escritas, documentos y pruebas complementarias. ¿Cuáles son esas pruebas complementarias? Lo que les he mandado en imagen, lo que les he mandado esa fotito, lo que se han anotado. Esos documentos te ha de pedir la aduana. ¿Con qué fin? Para demostrar el valor en aduana. O sea, para demostrar la primera base, ¿cuál ha sido? La factura comercial. En conjunción siempre con el artículo 8. Pero también el aduana nacional revisa el Bill of Lading. Hay cruces de información. La carga de la prueba le corresponde ¿a quién? Al importador. En la determinación del valor en aduana, así como las comprobaciones e investigaciones que emprende la administración a los países miembros de la comunidad en relación al valor declarado, la carga de la prueba corresponde en principio al sujeto pasivo. Le corresponde.
¿ya? Infracciones y sanciones, cuando no quieres presentar va a haber contravenciones. ¿No? La moneda hay que convertirlo. Nosotros hemos visto la moneda, ¿no? La conversión monetaria se hará tomando en cuenta el tipo de cambio, ¿no? La tabla de cotizaciones emitidos por el Banco Central de Bolivia a la fecha de hoy, ¿no? A unas semanas. Tenemos instrumentos de aplicación, el dumping, empresa de inspección previa, banco de datos, ahí está, banco de datos, la aduana tiene que tener, ¿no? Su banco de datos, tiene asistencia mutua y cooperación, pero más no obligatorio, no es obligatorio la cooperación de asistencia técnica entre países miembros de la Comunidad Andina, además, como países miembros de la Comunidad, al mismo tiempo son miembros de la OMC. Por lo tanto, pueden solicitar asistencia mutua. Tienen que dirigir una nota, ¿no? Al país miembro, que sea Colombia. Pero puede ser que esa empresa no nos dé información, no está obligada. Nuestra legislación solamente puede obligar al territorio aduanero nacional, en este caso el país, Estado plurinacional. Nos dice esta palabra cooperación. Cooperación. Gestión de riesgos, bueno, ahí está, ¿no? Disposiciones finales. ¿Y qué adopta acá? Adopta acuerdo de valoración relativo al GATT 94. Entonces ahí ya vemos lo mismo, es copy fiel este, ¿no? Normas de valoración, ahí está lo mismo. Ahí concluimos. ¿Alguna pregunta, compañeros, sobre la gestión 570? ¿Preguntas? Ya concluimos acá, compañeros. Mañana nos vemos en clases presenciales y vemos el trabajo de mínima cuantía. No sé, quizás alguien está haciendo sobre menaje doméstico. Mañana nos vemos de cuadro, compañeros. Hoy solicito permiso de unos media hora, creo que nos falta. Por favor, tengo que ir a un tema de salud. Eso estaba comentando a los compañeros. Y nos vemos mañana, compañeros, salvo que haya alguna pregunta. Compañeros, hoy han estado callados. Sí, buen día, una consulta. Todo esto que nos dijo que se aplica sobre colaboración, cooperación y todo lo que se solicita, es antes de pasar al segundo método, ¿verdad? Antes de pasar al segundo método. Obviamente, lo que tenemos que entender, Jessica, como profesionales de comercio internacional, es que se respeta el primer método de evaluación. Y cuando dice quiere pasar al segundo, o ya ha pasado al segundo método, ¿qué vas a pedir? Que se respete el primer método. Y ahí tienes amplia documentación, decisión 570, resolución 1684, GATT 94, nuestra legislación nacional, que se aplique el primer método de evaluación. Por lo tanto, ¿qué vas a pedir? Que genere dudas razonables. Y cuando genere dudas razonables, tú tienes que sustentar por qué va a generar dudas razonables. La aduana, ¿qué te va a pedir? Esa imagen que te manda, ese fotito que te manda. Libros contables, libro mayor. ¿No? El libro mayor vas a registrar qué cosas estás sacando de dinero, de ingresos, debe ya haber. Con eso demuestras. Los depósitos, giros bancarios, con eso demuestras. Pero ¿qué hemos quedado hoy día? Lo más importante, ¿verdad? Que una importación tenga seguro. Cuando tú quieres hacer, obviamente, de manera legal, si vamos a las agencias, alguien quiere ir conmigo a una agencia, vamos. Van a ser siempre, en ese lugar están haciendo su factura comercial a medida. ¿Qué es eso? Facturas presumiblemente falsas. Pero cuando haces eso, te salta al segundo método callado, ¿no? ¿Qué vas a hacer? No hay forma de sustentar, porque te vas a encontrar igual en tu libro contable, tus giros bancarios, no vas a poder demostrar ese precio. Por lo tanto, vas a tener que aceptar nomás que salte al segundo método. Y eso es el más común. Es el más común porque en aduana están pagando tributos. ¿Cómo se dice? Incremento de tributos. Sí. No sé, hay una palabra técnica, pero se adiciona a lo que has pagado de tributo 100,000, más otros 100,000 te va a decir aumente, ¿no? Pero si tú traes de manera correcta, todo este procedimiento se tiene que cumplir. Todo este procedimiento. Tienes derecho, artículo 68 del Código Tributario, a ser informado por qué están pasando al segundo método. Pero si tú haces doble facturación o facturación presumiblemente falsa, entonces ya no haces nada, aceptas nomás lo que hace la aduana, porque no vas a poder demostrar. ¿No ve? Además vas a ser importador, Jessica, riesgoso. ¿No? Este importador hay que tener cuidado, riesgoso. Si traes doble facturación o introduce factura falsa, ¿verdad?
Pero estamos hablando nosotros desde el punto de vista de qué, de que es una legal importación. Entonces, pero cuando la aduana quiere saltar el segundo método, pero si tú has hecho legal importación, tienes amplia normativa para aplicar. Listo, Jessica, espero que hayas respondido, si no, mañana ampliamos. A ver, ¿alguien más? Ya, entonces, mañana nos ponemos de acuerdo el trabajo, cómo hacemos, etcétera, etcétera. Ya estamos ya para ir a exámenes finales, ¿ya? ¿Algo más? Entonces, mañana. Chao, chao. Hasta luego.